Hermanos, Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles para nuestro culto de adoración del domingo 1 de agosto del 2021. Vamos a iniciar este culto, hermanos. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente. Mientras escuchamos el preludio, vamos a hacer la lectura del llamamiento a la adoración en el Salmo 145, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145, del 1 al 7. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Ahora, hermanos, continuemos haciendo la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Vamos a orar a nuestro Dios para entregarle este momento y que lo hagamos de una manera limpia, agradable y perfecta para Él. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias que nos permites estar unidos en espíritu como un cuerpo que Cristo formó. Gracias por tu Hijo que vino a unir, a conformar a la iglesia, a ser la piedra del ángulo donde muchos de nosotros conformaríamos un solo cuerpo. Gracias, Padre, porque nos permites estar a tus pies, porque nos has permitido a través de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo conocer el camino, la verdad y la vida que se encuentra en ti. Gracias, Dios mío. Queremos pedirte que te agrades de este momento, que queremos ofrecerte nuestra adoración, que queremos adorarte con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, dejar todo nuestro pasado atrás, Padre Celestial, y vivir en armonía unos con otros, pero sobre todo siempre viendo a tu Hijo Jesucristo y poder compartir su nombre a todas las naciones. Permítenos sentirnos así como una gran hermandad en Cristo Jesús, de la cual tú nos has rescatado y tendremos un futuro glorioso en tu presencia. Para ello, Padre Celestial, también queremos pedirte que nos limpies, que seamos un pueblo obediente, un pueblo limpio, un pueblo que dé luz a este mundo. Permite que entregamos, Padre Celestial, toda falta, todo aquello que esté ocupando el lugar que te corresponde, el lugar de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, que pueda quedar en segundo término, que aquello que nos esté dañando y que no nos permita vivir en luz, que pueda quedar lejos y fuera de nuestra vida, que no retengamos nada, que te entreguemos todo. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, tu único Hijo y nuestro suficiente Salvador. Amén. Hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos. Vamos a glorificar a nuestro Dios con el himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Y también el himno número 15, Lámpara es a mis pies tu palabra. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sigue luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras
palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Y para siempre, oh Señor, permanece, y para siempre, oh Señor, permanece, y para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, damos gracias a Dios por estar juntos en armonía. Le doy una amorosa bienvenida a este culto. Primero Dios, todos seremos edificados. Vamos a entonar el himno número 425, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Vamos a continuar, hermanos, escuchando la voz de nuestro Dios a través de su palabra, y para ello les invito a buscar en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo hasta el capítulo 3, versículo 15. Ezequiel capítulo 2 al capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra de nuestro Dios: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó, pues, el espíritu, y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si la hubiere conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria, que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria, y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Tenemos ahora la exposición de la palabra a través del pastor Marco Galicia con el tema Inspirada por Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a comenzar nuevamente a meditar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, como todos sabemos, estamos comenzando el mes de la Biblia. Es un mes muy importante, dado que la iglesia está fortaleciendo todos esos temas importantes. Pero además de eso, hermanos, estamos recordando todo lo que se ha tenido que dar por estas sagradas escrituras. Y qué tan importante es, ¿no? Porque realmente ha habido creyentes que han estado dispuestos a dar su vida, que han incluso desgastado sus rodillas copiando cada uno de estos versículos que hoy tenemos. Y por eso es que es tan valiosa, además del tema principal que el día de hoy vamos a estar hablando, hermanos. Antes de comenzar, hemos de saber que el Espíritu Santo es el que nos va a hablar en este momento. Así que vamos a poner mucha atención, vamos a pedir su dirección. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos das la bendición de culminar un mes. Hemos estado hablando, Señor, como bien tú nos lo has dicho acerca del servicio. Y ahora, Señor, continuaremos hablando acerca de tu palabra. Sabemos, Padre, que cada una de las meditaciones son un tiempo en el cual tú nos hablas de manera especial. Por eso, Señor, te pedimos que en esta hora abras nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas y que nos convenza, Señor, de la realidad, de la verdad, y de esta manera, Señor, como tú lo has enseñado, seamos realmente libres. Señor, nos ponemos en tus benditas manos y sabemos, Padre, que tú estarás utilizando los labios de tu siervo, Señor, para estar meditando y para estar examinándonos, Señor, nosotros como tu amada iglesia en este momento. Oramos, Padre, confiando en eso y te agradecemos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Queridos hermanos,
hablar de la Biblia es un tema muy extenso, porque bien podríamos hablar acerca de la historia de la Biblia, bien podríamos hablar de la tradición oral, cómo es que luego se escribió en papiro, luego en pergamino, luego ya vino la imprenta, posteriormente las traducciones que se hicieron, y cómo es que llegó a Latinoamérica, cómo es que hoy la tenemos. También podríamos hablar acerca de su contexto cultural, que podemos hablar muchísimo porque son varios autores en distintos contextos. También podríamos hablar de las naturalezas de la Escritura, que tanto es divina, pero también es humana. Entonces, hermanos, como bien sabemos, es un tema bastante extenso. En esta ocasión, nosotros nos vamos a estar delimitando a estar hablando de temas muy interesantes revelados en Timoteo. Y el primero de estos temas, hermanos, es inspirada por Dios. Así como lo enseña Pablo a Timoteo, inspirada por Dios. Recuerden, hermanos, que vamos a estar hablando acerca de la Escritura, de que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que, hermanos, vamos a empezar con este tema. ¿Qué es la inspiración dada por Dios? Bien, vamos a tener abiertas nuestras escrituras, hermanos, en 1 Corintios 2 y también momentáneamente en Ezequiel 2, del 3 al 15. Vamos a iniciar esta meditación, hermanos, con algo que frecuentemente se hace esta pregunta, ¿no? Cada uno de los jóvenes de la iglesia se ha hecho esta pregunta, y también no podría dudarlo que cada uno de ustedes quizás se ha hecho esta pregunta. ¿Qué hace diferente o especial el conjunto de libros sagrados que tenemos en la Biblia? ¿Qué lo hace particular? ¿Y por qué yo tengo que someterme a estos relatos bíblicos? ¿Por qué puedo creer en estos libros? ¿Por qué puedo confiar mi vida a estos libros? Y bien podrían decir algunas personas, bueno, los islámicos también tienen sus libros sagrados, los judíos también tienen sus libros sagrados, además también los budistas tienen todos estos nobles principios, y todo eso está llevando, por decirlo así, a la misma cosa, que el ser humano sea bueno, que el ser humano pueda disfrutar de la vida y entender la vida, responder a las preguntas más básicas de existencia que nos hacemos. Entonces, ¿qué hace la Biblia diferente a cada uno de estos libros? Bien, eso es lo que vamos a estar respondiendo en el primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy. El primer punto, hermanos, es la Biblia tiene autoridad porque es inspirada por Dios. Muy bien, punto número 1, la Biblia tiene autoridad porque es inspirada por Dios. Y vamos a estar poniendo especial énfasis, hermanos, en los versículos 1 al 5. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense bien entonces, hermanos, respondiendo a la pregunta inicial que nos estábamos haciendo, ¿qué hace diferente a la Escritura? ¿Qué hace diferente de todas esta literatura que hoy tenemos a la disposición? Lo que hace diferente, hemos dicho, hermanos, es esto precisamente que está hablando Pablo. No fue escrita persuasivamente, no fue escrita para dar cargas a los seres humanos, sino que fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, y es por eso que tiene autoridad. Pero en el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ese es el mayor fundamento que nosotros podríamos tomar en cuenta para decir, ¿por qué puedo descansar
en que cada uno de estos pasajes bíblicos están hablando directamente de la autoridad del Supremo, del único verdaderamente creador, precisamente porque Él la inspiró, porque esta sabiduría no es de hombres. Y poco a poco, hermanos, vamos a ir entendiendo mucho más de esto. Quiero mencionar, hermanos, algunos otros argumentos que son un poco más secundarios, pero no dejan de ser importantes. Estos argumentos, hermanos, el primero es porque la Biblia es exacta y tiene el mismo objetivo a pesar del tiempo. La Biblia siempre va a estar hablándonos o llevándonos al mismo objetivo. Y ese objetivo obviamente es conocer a Cristo Jesús y hacer de nuestra vida una vida de piedad. ¿Por qué puedo entonces confiar en la palabra de Dios? Hemos visto por su exactitud y por que siempre mantiene el objetivo a pesar del tiempo, a pesar de las culturas, a pesar de cuántas personas han querido deshacer este libro maravilloso. La Biblia siempre sigue hablando de ese objetivo primordial. El segundo punto es porque al leerla y ponerla en práctica realmente trae paz y trae seguridad, además de libertad. Hermanos, hasta ahora no hay un libro tan maravilloso que pueda traer tanta paz, tanta tranquilidad y que contenga algo tan valioso como la palabra de Dios. Es la única, hermanos, que nos puede dar paz, porque la Escritura se centra en hablar de la gracia, mientras que otros libros, mientras que otros volúmenes se dedican a estar hablando de cosas que hay que hacer para llegar a ser salvo, de una ética, de un karma, de un estado en el cual nosotros podemos estar unidos o no con el universo, pero realmente ninguna habla de la libertad. Y esta libertad que no es por nuestras obras, sino que es por la gracia. Por eso es que trae verdadera paz, por eso es que trae verdadera confianza, seguridad, libertad. Otro de los puntos que nosotros debemos mencionar, hermanos, del por qué yo puedo confiar plenamente en la palabra de nuestro Dios, es porque la palabra de Dios, toda esta es profecía, y toda esta profecía se ha realizado y ha sido pertinente. Es decir, que cada uno de los profetas ha profetizado sobre Israel, ya sea Judá o ya sea Israel, o ya sea el Reino Unido, o ya sea algún rey, y todo eso se cumple. ¿Por qué? ¿Es cuestión del destino? ¿Es cuestión de que el profeta adivinó? Claro que no. Es cuestión de que Dios está dirigiendo a su pueblo. Por eso, hermanos, hoy en día también nosotros podemos ver cómo la profecía de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y aún esperamos una profecía muy importante, que esta profecía es la segunda venida de nuestro Salvador. Y es allí donde nosotros estaremos con Él toda la eternidad, llenos de gozo, hermanos. Y si se ha cumplido esta profecía tan complicada de que el Hijo del Hombre se encarnara y viniera a morir por nosotros, ¿cuánto más no vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores? Claro que vendrá, hermanos. Por eso es que la Escritura es la fuente única de verdad, de autoridad. Otro argumento que nosotros podemos tener, hermanos, y que este es de suma importancia, es porque Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a ella y la cumplió totalmente. Fíjense bien entonces qué autoridad tiene las Sagradas Escrituras, que aún Jesús, siendo el Rey de Reyes, el camino, la verdad, la luz, Él se sometió a lo que Dios había revelado ya de antemano, porque esas Escrituras hablaban de Él mismo. Por eso es que Jesús cumplió la ley, habló de las Escrituras, entendió las Escrituras y las predicó. Entonces, ahí está, yo creo, uno también de los puntos más importantes por los cuales como creyentes podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Y ahora podemos ver, hermanos,
¿Qué impacto ha tenido la vida de Jesús en la vida de las personas? ¿Qué impacto tiene aún más cuando Él llega a nuestros corazones y hace una transformación total? Así que, hermanos, vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto del por qué nosotros podemos confiar en las Sagradas Escrituras es que a través de la historia, hermanos, nosotros hemos visto la historia de la iglesia. Y cada una de las personas que pone en práctica, hermanos, cada uno de estos preceptos, de estos mandamientos, y realmente los atesora, los entiende, los busca celosamente, hace un cambio total a la historia. Influye totalmente al mundo entero. Y vamos a señalar algunos rápidamente porque no nos daría tiempo, sería tiempo de dar una clase. Entonces vamos a mencionar solamente algunos. Ustedes irán recordando cómo es que el Señor los conmovió y los llevó a hacer cosas maravillosas. Una de estas, por nombrarlo así, es Abraham, que tuvo fe, y es por eso que toda una nación ha de ser influencia para todas las naciones. Otro es David. No se había visto rey como David. No se había visto un reino tan poderoso. ¿Pero por qué? Porque David ponía en práctica y siempre vivía temeroso a Dios. ¿Y qué revolución tan grande hizo que incluso hasta Salomón heredó todas esas bendiciones de ese reino, y los reyes de alrededor se asombraban? Incluso decían: quiero ir a ver si es cierto que hay tanta riqueza. Esa paz que Salomón obtuvo fue precisamente porque un hombre decidió obedecer plenamente. Otro personaje muy importante, hermanos, también es el mismo Cristo Jesús, quien ha revolucionado totalmente la historia y también nuestras vidas, hermanos. Posteriormente de Jesús encontramos a Pablo también. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, ha de predicar la palabra en todos esos lugares donde las personas no eran consideradas como pueblo escogido de Dios, a todos los gentiles. Y hemos visto qué maravilloso es cuando el Señor obra en las personas, porque precisamente es gracias a Pablo que todo el mundo puede escuchar el Evangelio, porque Pablo fue un misionero que no paraba de caminar y esforzarse para predicar celosamente el Evangelio, lo que él había aprendido y visto a través de Cristo. Continuamos porque también tenemos un suceso muy importante que es la Reforma. Y ahí vemos a Martín Lutero, a Juan Hus, a Wycliffe, a Calvino. Cada uno de ellos, obviamente, al descubrir la palabra del Señor, al regresar a la palabra del Señor, cada uno de ellos fue transformado y tuvo el coraje, tuvo el valor para enfrentar la situación que se estaba viviendo. Cada uno de estos personajes, queridos hermanos, se llenó de pasión porque había encontrado aquello que verdaderamente les haría libres. Y por eso es que todo el mundo, hermanos, fue conmovido. Y cada vez que se abrazaba la Escritura, hermanos, había un avance tecnológico asombroso. Hoy podemos ver cómo varios países de Europa, hermanos, tienen un gran avance en arte, en arquitectura, en cosas científicas, y esto es dado que la palabra siempre nos lleva a no conformarnos, siempre nos lleva a crecer, a buscar del Señor, y es el Señor quien nos da la sabiduría, y es así como se impacta el mundo. Otra ciudad muy mencionada, la ciudad de Calvino, Ginebra, toda una ciudad impactada por el Evangelio, viviendo bajo diferentes puntos que estaban dirigidos por la palabra de Dios. Podemos hablar también de Escocia, que de ahí viene el presbiterianismo, ahí es donde crece, y es así como nosotros también tenemos esa herencia, gracias a Dios. Continuamos también con Estados Unidos, una nación que en un tiempo vivió centrada en la palabra de Dios, y podemos ver todo lo que la palabra de Dios hace. También podemos ver, hermanos, hoy en día, cómo es que una nación tan carente, pasando tiempos tan difíciles como Corea, hermanos,
Ahora son los hermanos que nos están enseñando a orar. Ahora son los hermanos que nos están enseñando a evangelizar. Si nos damos cuenta, hermanos, hay muchos misioneros que son coreanos. El seminario es apoyado por una iglesia coreana. Y fíjense cómo es que la palabra de Dios ha impactado la vida de nuestros hermanos allá en Corea. Otra cosa que también está pasando hoy en nuestros días, hermanos, es en África. Después de tanta discriminación, de tantos abusos, hermanos, en vez de que África esté buscando venganza o esté buscando el poder, África en gran parte ha sido conquistada por el Evangelio. Hermanos, vieran qué institutos tan maravillosos se están formando, qué teólogos también, qué iglesias se están formando allá en África. Hermanos, y finalmente también aquí en Latinoamérica. Unos países que estaban y que siguen estando en desarrollo, pero ese desarrollo ha sido muy fuerte, ha sido muy hiriente. Y aún así podemos ver cómo el cristianismo va creciendo y cómo el cristianismo también va fortaleciéndose. De manera que hoy las iglesias están creciendo y están elaborando nuevos proyectos para evangelizar a todo el mundo. Qué maravilloso es cuando la palabra del Señor impacta la vida. Es por eso, hermanos, que no tenemos duda ni titubeos de decir que la palabra de Dios es confiable, que la palabra de Dios es autoridad. Y últimamente decimos, el punto que nos ocupa el día de hoy es ¿por qué es inspirada por Dios? Porque Él nos la ha dado. Y vamos a entender un poco más acerca de esto. Bien, hermanos, hemos entendido entonces el primer punto que les quería compartir en este momento. La Biblia tiene autoridad porque es inspirada por Dios. Y bueno, hemos escuchado también algunos puntos secundarios, algunos no tan secundarios, que son importantes tener. Y obviamente, como les decía, podríamos decir o abarcar más, pero el tiempo no nos daría, hermanos. Así que vamos al siguiente punto, el punto número 2. La Biblia es inspirada por Dios y transmitida por sus siervos. Bien, la Biblia es inspirada por Dios y transmitida por sus siervos. Vamos a poner especial atención del versículo 10 al 13. Dice de la siguiente manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, aquí Pablo nos está mostrando firmemente que la palabra de Dios y que el mensaje que se le ha compartido, en este caso a la iglesia de Corinto, que en muchas ocasiones fue para corregirlos, fue para disciplinarlos, para exhortarlos y llamar la atención, pero también para dirigirlos, esta palabra también, hermanos, podemos decir que viene inspirada por el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, pero también Pablo echa mano muchas veces del Antiguo Testamento, y es así como él habla de esta revelación que el Señor ha dado a cada uno de sus siervos. Y es así como esta sabiduría no es humana. No tiene que ver con estrategias, con métodos que el ser humano ha ideado, sino que tiene que ver con lo que Dios ha dado a conocer. Entonces, hermanos, vamos a entender, vamos a definir qué es inspiración de las Escrituras. Inspiración de las Escrituras, hermanos, podemos entenderlo como la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores que dieron forma a las Sagradas Escrituras. De manera que ellos hicieron un informe fiel de lo que Dios les había revelado. Además, la inspiración es para que realmente esta fuera la palabra de Dios.
para que no quedara duda de que esta es la palabra de Dios, esta fue inspirada y fue dirigida por Dios, pero parece que todavía no ha quedado muy claro con este concepto que es la inspiración. Podemos entender que gran parte de esto la tiene el Espíritu Santo, claro, pero vamos a ir comprendiendo un poco más. Otra definición también podríamos entenderla como es la comunicación de Dios a los hombres de la verdad que necesitan saber para relacionarse con Dios adecuadamente. Muy bien, eso ya lo vamos entendiendo un poco más. Y finalmente, las escrituras son de origen divino, pero también humano. Y vamos a ir entendiendo esto poco a poco, hermanos. Para eso, les pido que tengan a la mano ahí su escritura, hermanos, y me acompañen a estar leyendo algunas citas bíblicas que precisamente hablan de esto, de que las palabras que nosotros tenemos aquí fueron inspiradas por Dios, pero también el ser humano tuvo que tener ese ingenio para transmitir ese mensaje o esa revelación que el Espíritu Santo le había enseñado. Vamos a buscar 2 Pedro 1, 20 al 21. 2 Pedro 1, 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que a algún hombre muy brillante se le ocurrió un proverbio, un salmo o alguna profecía o incluso alguna ley, ¿no? ¿Por qué no ponemos esta ley? Y así nos respetamos. Sino que el Señor ha sido quien ha revelado todo esto, así lo dice Pedro. Entonces, es una inspiración divina. También en Hechos 3:18, 21 y 4:25 apoya estos mismos argumentos. Fíjense bien, en el 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Fíjense bien cómo la Escritura tiene una coherencia. La Escritura en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, en el Nuevo Testamento también está hablando de la realidad que es Cristo. En el 21 dice: a que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y finalmente 4:25 dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí lo que nos llama la atención, hermanos, entonces es que por boca de David tu siervo dijiste. Es decir, que tanto hay una interacción de Dios al hablar a su pueblo, pero Él también utiliza a sus siervos para que ellos puedan transmitir estas palabras. Continuamos también en Jeremías 34. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Entonces aquí podemos ver también cómo es que el Señor se revela, cómo es que el Señor habla, Él diciendo. Muy bien, posteriormente del diciendo ya viene toda una argumentación, pero esta no habla de lo que Isaías sabía, sino de lo que Dios le había dicho o revelado. Segunda Samuel 23:2 también habla de esto: y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Si no me equivoco, esto lo menciona David, el rey David. Entonces, hermanos, aquí no nos queda duda de que toda la Escritura es precisamente inspirada por Dios, es dada por Dios, revelada por Dios, y a través de sus siervos es transmitida. ¿Qué es lo que se transmite principalmente? ¿Cuál es el objetivo central de esto? Primeramente, dar a conocer a Cristo Jesús. Eso es lo más importante que hay que entender, que las Escrituras quieren enseñarnos. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otro de los puntos importantes que también la Escritura nos llevará es el punto 2 de esto, que es santificar al hombre, prepararlo para todo lo bueno. Uno de los objetivos, decíamos entonces, dar a conocer a Cristo Jesús. Juan 20:31. El siguiente de los objetivos más importantes de la Escritura es santificar al hombre y prepararlo para todo lo bueno. En 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, conocer a Cristo, tener comunión con Él, implica también que el hombre sea transformado. Al venir a la Escritura, voy a estar conociendo a Cristo, voy a estar adquiriendo su carácter y por lo tanto voy a estar siendo transformado, hermanos. De manera que hay veces, y no por decir que venir a la Escritura buscando consuelo sea malo, claro que no. De hecho, la Escritura habla de eso. Pero si nosotros siempre venimos a la Escritura con ese énfasis de pedirle a Dios que nos dé palabras tiernas, agradables, quiero decirles que no siempre vamos a encontrar eso en la Escritura, porque el Señor más que nada quiere que el hombre esté preparado, esté santificado, y para eso necesita conocer a Cristo, y el conocer a Cristo no siempre es agradable. Perdón, hermanos, hay veces que en medio de la crisis, en medio del dolor, aún el Señor nos va a probar un poco más. Y es así como Él va a hacer realidad el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, hermanos, la Escritura no siempre es agradable, pero esa sí siempre trata de que el hombre sea santificado y enteramente preparado. Estamos hablando de la inspiración, pero ¿qué es como tal? ¿De qué trata? Bien, a lo largo de la historia, hermanos, varios teólogos han dado sus opiniones, hay varias teorías y dentro de estas les voy a mencionar a 5 rápidamente. Primeramente está la teoría de la intuición, es decir, que los escritores bíblicos eran unos genios que entraban en un estado de tranquilidad o no lo sé, tenían una mentalidad tan genial que incluso eran capaces de llegar a la sabiduría divina. Esa es una de las teorías de la inspiración, que el hombre mismo, por sus capacidades, por influencia también del Espíritu, es que escribe y llega por medio de su pensamiento a eso tan brillante. Es algo que nosotros no apoyamos. Otra de las teorías es la teoría de la iluminación. En este caso hay una influencia del Espíritu Santo sobre los autores de las Escrituras, pero significa solo una intensificación de sus poderes normales. Muy bien, el Espíritu Santo entonces como que los eleva, como que les da capacidades todavía más poderosas para que éstos puedan escribir lo que Dios quiere. Y esta teoría tampoco es muy válida. La teoría, hermanos, que consideramos de acuerdo a la palabra de Dios como más válida es la siguiente, la teoría dinámica. La teoría dinámica enfatiza que hay una interacción tanto de los elementos divinos como los humanos. Entonces, el proceso de la inspiración se da juntamente con el proceso mental del hombre. Es decir, que el Señor pone una idea, pone un precepto dado por Él, se revela al hombre, pero es el hombre el que utiliza todas las herramientas que tiene a su mano para poder transmitir lo que el Señor le ha dado a entender. Entonces es a través de la interacción, a través de la comunión con Dios, que el hombre va conociendo a Dios. Y en este caso, sus siervos anotan todo esto, de manera que las próximas generaciones se den cuenta de quién es ese Dios. De manera que la generación a la cual escriben se arrepienta y siempre busque la dependencia a Dios, ya que la profecía es precisamente hablar de que la iglesia
en este caso, si nosotros hablamos de profecía, vuelva en arrepentimiento. En este caso también, si hablamos del Antiguo Testamento, la profecía es que el pueblo vuelva en arrepentimiento, de otra manera tendrá la disciplina de Dios. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender cómo es que se dio este proceso de inspiración. El Señor tenía una interacción, una comunión juntamente con sus siervos, y sus siervos de manera creativa, maravillosa, poética, narrativa, es como escribían cada una de estas líneas. Entonces, por eso decimos que la Escritura tiene tanto revelación divina, porque es inspirada, porque tiene autoridad, pero también tiene una naturaleza humana, porque es el ser humano el que la escribe, la transcribe, la copia, y entonces es el ser humano también el que la interpreta. Continuamos entonces, hay otras teorías, la teoría verbal y la teoría del dictado. Rápidamente menciono la del dictado, que es básicamente Dios dicta los escritos a cada uno de sus autores. Como que el autor entra en un trance y empieza a dictarle, y así es como se dan las escrituras. Bueno, tampoco la Escritura apoyaría tanto esta teoría. Nos quedaríamos entonces con la teoría dinámica, a menos que ustedes, hermanos, en su investigación pudieran encontrar alguna otra. Bueno, ya estaríamos platicando. Muy bien, estaríamos platicando de cada uno de estos puntos que son muy, muy interesantes para comprender la Escritura y para abrazarla como tal, como es, algo de vitalidad, algo de suma importancia. Un ejemplo entonces de esto es Ezequiel 2 del 3 al 15, en donde Dios le revela algo a Ezequiel, pero aquí podemos ver usos de literatura, poesía, figuras. La profecía es algo maravilloso que hay que entender con todos sus simbolismos, con la cultura en la que se vivía. Y de esta manera, Ezequiel no es que verdaderamente haya introducido todo un rollo. Anatómicamente no sería posible un rollo de 10, 9, 8 metros, introducirlo. Pobre Ezequiel, ¿no? Estaría con problemas estomacales muy serios. No, sino que aquí podemos ver la creatividad de Ezequiel. Él está queriendo decir que esta sabiduría se la ha dado Dios y que él la tiene que ingerir día con día, que tiene que estar en su corazón, que tiene que estar en su interior para que él pueda hacer frente a lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero ahí vemos la creatividad que Ezequiel utiliza. Y así podemos ver varios profetas que así lo hacen. Vamos a ir finalizando entonces, hermanos, con el punto número 3. La Biblia es confiable porque es escrita por inspiración y entendida por inspiración. Fíjense bien que el Espíritu Santo está tanto en los que la están escribiendo, pero también en los que la estamos leyendo. De manera que ciertamente la Biblia tiene muchos autores humanos, pero solamente uno que es un autor divino, que es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo quien nos guía a entender la palabra de Dios, por eso podemos comprender, hermanos, que no hay mancha en ello, sino que es la palabra pura del Señor. Es lo que el Señor quiere transmitirlo, y el Espíritu Santo es el que nos hace entenderlo. Entonces, hermanos, aquí podríamos poner especial atención en los versículos 6 al 9 y 14 al 16, donde Pablo expresa que no cualquiera puede entender la palabra, sino todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente sí, hay un puente muy estrecho entre el siglo I y el siglo XXI que vivimos hoy en día, y hay culturas, hay maneras de pensar diferentes, pero en ese puente que nosotros tratamos de hacer, a través de comprender tanto el contexto de la Escritura como nuestro contexto, en ese puente siempre nos va a dirigir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos va a dar también la sabiduría para entender su palabra de Dios. Y con esto, hermanos, no descartamos esto tan importante, que para entenderla, también hay que entender la cultura, hay que entender que fue escrita por hombres y que el hombre pudo utilizar distintos medios. Entonces, leer la Escritura no es algo sencillo, pero sí
es algo que cambia nuestra vida. La Escritura es algo que tiene poder en sí para transformar nuestro corazón y darnos libertad. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Él mismo y por tal útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermanos, continuando con el orden del culto, vamos a entonar el himno número 16, de tus mandatos tengo sed. Tengo sed, reclamo yo tu amor, mi alma ve y tiene sed de mi buen Salvador. Tu luz divina hazme ver y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhela mi alma conocer ardiente tu verdad y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, Jesús, pues ella nos está constante, sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas alegrar. Espero yo que mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, que quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Hermanos, ahora vamos a hacer el ofertorio. Vamos a leer la invitación bíblica que se encuentra en Malaquías 3:10. Dice así: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, entonemos también el himno 437, Dadores Alegres. Con el corazón gozoso, nuestros
Hermanos, consagremos estas ofrendas a Dios. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Santo, por permitirnos estar una vez más reunidos aquí a distancia haciendo el culto, Padre Santo. Te pido que las ofrendas que se acaban de levantar, Señor, sean bendecidas, multiplicadas y utilizadas para tu obra, Padre Santo. Que el hermano que ofrendó lo multipliques en su trabajo, sus recursos, y al hermano que no pudo ofrendar el día de hoy, tú bendícele, dale un trabajo, dale recursos para que te pueda ofrendar y venga de corazón hacia ti, Padre Santo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a concluir este momento de adoración a nuestro Dios con la oración final. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este culto que nos has dado, que ha sido de bendición, ha sido grato para nosotros, Señor, el tener comunión contigo, el poder cantarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, entonarte himnos, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y de honra. Señor, queremos seguir dándote gloria y honra y dando ese lugar, Señor, tan maravilloso que tú tienes a través de nuestra vida, Padre. Te pedimos por eso, Señor, que al salir, Señor, de este momento tan especial, podamos continuar alabando tu nombre por medio, Señor, de todo lo que realizamos. Que nuestro énfasis principal, Señor, sea el proclamar tu nombre, el poner en alto tu nombre, Señor, y que las demás personas también te adoren y te alaben con toda la pasión que nosotros también tenemos. Padre, queremos ser fieles discípulos a ti, por lo cual te pedimos que tu amor, que tu gracia, Señor, sean nuestros fundamentos durante toda la semana. Que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas también dando la fuerza para resistir al enemigo. Señor, sé con nosotros. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos también por esta semana, Señor, que nos permites iniciar en tu nombre. Señor, nos despedimos de este momento de adoración de esta manera, confiando, Padre, que tu presencia y tu sabiduría siempre estará con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos concluido, gracias a nuestro Dios, este momento de adoración y ahora vamos a escuchar los avisos. Primeramente, lo que estamos haciendo constantemente es estar en oración. Recordemos, hermanos, que la iglesia camina porque los hermanos están orando. Así que entre más hermanos estemos orando, mucho mejor. Hermanos, esperamos que cada uno de nosotros podamos seguir participando. Aparte un tiempo para platicar con el Señor, para compartir con cada uno de nosotros y así acompañarnos en amor, hermanos. Estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Los días miércoles también estamos a las 7 de la noche. También, hermanos, vamos a estar iniciando con una nueva serie de predicaciones, tanto los miércoles de oración, pero también los domingos. Así que, hermanos, estén muy atentos a cada uno de los temas. El día sábado, hermanos, estamos en clase de discipulado a las 6 de la tarde. Así que, hermanos, esperamos que si ustedes quieren tomar una clase, pueden hacerlo con toda la confianza, hermanos. Y si ustedes también aún no son miembros en plena comunión y quieren ya ser miembros, bautizarse y hacer su profesión de fe, hermanos, todavía están a tiempo de asistir al curso de discipulado. Les esperamos con mucho gozo, hermanos. También el próximo domingo, hermanos, vamos a continuar meditando en la palabra de Dios. Recordemos que este mes es mes de la Biblia. Así que vamos a estar teniendo un texto principal que esperamos que todos nos podamos aprender. Es 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y precisamente esos van a ser los temas que vamos a estar viendo durante todo este mes. Hermanos, también el último domingo de este mes, de agosto, 29 de agosto, vamos a estar realizando una actividad especial por el mes de la Biblia. Así que, hermanos, estén muy atentos, ya les estaremos dando cada uno de los puntos específicos de la actividad. Hermanos, también sabemos que el día de hoy habíamos acordado, también como directiva, el estar ya en cultos presenciales. Sin embargo, hermanos, hemos considerado que debido a la tercera ola y debido a los crecientes contagios que hay, hemos decidido, hermanos, que es mejor esperar un tiempo todavía para retomar los cultos presenciales.
Sin embargo, hermanos, que no decaiga el ánimo, sino sigamos participando, sigamos gozosos en la obra de nuestro Señor. Sabemos que esto va a pasar porque está en el control de nuestro Dios. Y así, hermanos, en el momento preciso ya les estaremos avisando nuevamente cuándo podemos estar ya presencialmente aquí en los cultos, hermanos. Esperemos un poco más. Hermanos, sería todo por el momento. Si hay algún otro aviso, estaremos comunicándolo en el grupo. Que Dios les bendiga, hermanos.